hoy estamos en mi cocina, se acercan las fiestas, las reuniones familiares y nada más rico que cocinar algo rico, económico. Hoy vamos a cocinar enrollado de tapa de asado imperdible. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es cortar la tapa de asado tipo sobre. Con un cuchillo filoso lo vamos a dividir en dos y mira cómo te queda amplio, una carne muy pero muy rica. Si hace falta vas a retirar el excedente de grasa, eso lo vas a ir viendo. Si no te das maña con el cuchillo, agarrás y encarás al carnicero del barrio y le decís, por favor, cortame la tapa de asado y vas a ver que te lo va a cortar. Es una alternativa económica para reemplazar un poco al matambre, que es un corte de carne muy tradicional para hacer esta preparación. Pieza de carne abierta, cortada, tapa de asado, vamos a condimentar con sal fina por encima, no mucho porque de por sí va a tener vegetales, condimentos que van a realzar el gusto de la carne y va a quedar muy pero muy rico. Vamos a colocar pimienta negra, molida también por encima, que queda muy sabroso. Un poquito más. Vamos a doblar al medio y volvemos a repetir mismo procedimiento. Pimienta negra molida, sal fina. Y así con toda la pieza de la carne. Una vez que finalizamos el condimentado, lo vamos a dar vuelta. Parte de la grasa siempre va a quedar debajo, por fuera de la envoltura. Y vamos a empezar con la parte creativa. Tenemos por un lado ají molido, poquitito, pero ese picor suave le va a sumar muchísimo gusto. Orégano también. Vamos a esparcir por toda la superficie un poco de adobo que tiene paprika, otra variedad de ají, sutil, suave, muy pero muy rico. Y vamos a adicionar perejil picado. De mi huertita directo a la mesa. Vamos a colocar una muy buena cantidad, que el perejil le da un sabor estupendo. Ahora, si está el perejil, ¿qué no puede faltar? El ajo. Una combinación perfecta. Vamos a colocar ajo picado por encima. Si no te gusta el ajo, podés agregarle cebollita rallada, que le da un gustito similar, pero el ajo le va a otorgar un perfume único. Mirá, vamos a poner ajito picado para ayudar a que el matambre mantenga la forma cuando se enfríe, que quede súper firme. Todos los ingredientes unidos. Vamos también a integrar un poquito, solamente un poquito de gelatina sin sabor. No hace falta hidratar la gelatina, regenerarla. La vamos a colocar directo porque el jugo mismo de la carne va a hacer que haga todo ese proceso. Así que gelatina es sin sabor por encima. Vamos a adicionar zanahoria rallada, que queda deliciosa. También una capa por encima. Uy, mirá qué delicia. Yo me lo imagino terminado en la mesa familiar. Va a haber pelea, me parece. Vamos a ir colocando por encima. Y por último, unas tiritas de morrón. En este caso no voy a agregar más cantidad de sal porque los condimentos y los vegetales le van a dar un gustito perfecto. Lo que sí, si sos un glotón y te gustan los sabores y los aromas, puedes agregar un poquitito, solamente un poquito más de orégano por encima, ají molido, apenitas y pimienta. Así está perfecto, pero para darle el toque mágico vamos a integrar el queso sardo, Parraza, el queso de la familia argentina. Vamos a poner una muy buena cantidad para que termine de cerrar el exquisito sabor de este enrollado de tapa de asado. Sobre el extremo vamos a disponer una fila de huevo duro. Si lo vas a colocar en un costado, te vas a asegurar de que en el proceso de enrollado y en la cocción el huevo quede en el centro. Así que pequeño tips, colocarlo siempre en una punta. Y ahora sí, vamos a ir envolviendo, haciendo siempre una pequeña presión, dándole la forma cilíndrica tradicional. No te preocupes si se te escapa un poco de relleno, que igual lo vamos a ir acomodando.
a medida que lo vamos a ir armando. Para contener todos los ingredientes vamos a utilizar hilo barrilete, también puedes utilizar papel aluminio, film, hasta inclusive una tela bien limpita, lavada, bueno, también lo puedes utilizar. Lo importante es que contenga todos los ingredientes y que ayude a dar la forma. Una vez que terminamos de contener todo el enrollado, vamos a llevar una olla con abundante caldo, hojita de laurel, diente de ajo, pimienta negra y vamos a dejar que se vaya cocinando por un par de horas hasta que el matambre esté tierno, cocido, queda muy pero muy rico. Una vez que está tierno, vamos a dejar que se escurra, que libere todo el excedente líquido y lo llevamos al frío. Importante llevarlo al frío para que mantenga la forma tradicional del enrollo. Miren qué rico que queda, ideal para presentar en la mesa navideña. Buen provecho.